cuando yo hablo de populismo, ¿de qué hablo? Porque hay tantas maneras de entender populismo. Y en general, como ustedes sabrán, el término populismo está utilizado de manera despectiva, ¿no? Es algo relativamente negativo. Bueno, yo, en mi reflexión sobre el populismo, yo parto de los análisis que Ernesto Laclau ha desarrollado en su libro La razón populista, donde él dice donde él trata justamente de presentar un modelo analítico del populismo. Dice, el populismo no es una ideología, como a veces no es algo que bueno, no es un régimen, no es algo que tenga necesariamente un contenido fijo. Dice él, es una forma específica de establecer la frontera política. Entonces, evidentemente se inscribe en una línea que considera política de manera disociativa, ¿no? Pero la política consiste en establecer una frontera, consiste en la confrontación nosotros-ellos. Pero esa frontera puede ser traducida de maneras muy distintas. Por ejemplo, claro que también a la manera populista hay formas distintas, pero a ese nivel quiero decir, por ejemplo, la manera como establece la frontera el marxismo es entre el proletariado y la burguesía, ¿no? Eso es una manera de establecer la frontera. Es una manera de establecer la frontera que parte de intereses que están dados fundamentalmente en la economía, ¿no? Mientras que la manera populista de establecer la frontera es la frontera entre los de abajo y los de arriba. No es distinto de la manera tradicional. Y bueno, uno entiende evidentemente por qué es sobre todo en América Latina que se ha desarrollado el populismo, porque las condiciones son distintas. Esa construcción, digamos, de tipo marxista es más pertinente en sociedades avanzadas donde el capitalismo ya ha creado una clase obrera muy compacta, digamos, muy organizada. Y entonces, bueno, ya uno puede ver, claro, aunque yo creo justamente que hoy día ya la situación ha cambiado mucho. Por eso es que de alguna manera somos algunos a decir que se está latinoamericanizando Europa, en la medida en la cual las condiciones de oligarquización que hoy día tienen lugar en Europa, sí, tienen algo similar con las oligarquías que existían, sistemas oligárquicos que existían y existen todavía en América Latina. Pero en la medida en la cual justamente no había esos extractos tan definidos en términos de clase obrera en América Latina, para crear un pueblo había que crear necesariamente, había los campesinados, había formas muy distintas, mucho más heterogéneas que había que unir. Y el populismo justamente tiene que ver eso con una forma más transversal de crear el sujeto político, ¿no? Los de abajo, pero los de abajo pueden ser de distintos tipos, no solamente evidentemente sectores obreros, pero también sectores populares, digamos, campesinos y todo eso es la manera. Establecer la frontera política en términos de los de abajo y los de arriba. Para mí eso es el populismo. Y puede tener muchísimas formas según la manera como se construye eso, cómo se construye porque en realidad cuando uno dice los de abajo, los de arriba, es una nosotros, ellos, ¿no? Entonces, la manera como se va a construir ese nosotros del pueblo, y quiénes van a ser los ellos, que eso al cual si uno se opone, hay muy distintas maneras de definir el adversario. Entonces, bueno, yo antes de contestar exactamente la pregunta, quisiera indicar por qué yo defiendo la idea de que hoy día en Europa es importante construir la frontera política en términos populistas, porque uno podría decir, bueno, está bien, de alguna manera mi idea que estoy defendiendo desde en torno a lo político es que
hay que restablecer la frontera política, porque el problema con la postpolítica es que se ha eliminado la frontera política. No hay diferencia fundamental entre la izquierda y la derecha. Entonces, mi argumento es, para salir de la postpolítica hay que restablecer la frontera. Entonces, la gente puede decir, bueno, pero entonces sí, restablecemos la frontera a la manera marxista, ¿no? La clase obrera. Y entonces digo, no, hoy día, pero no puedo entrar demasiado sobre todas las transformaciones que han llevado eso, pero hoy día realmente esa frontera política no puede establecerse a la manera tradicional como la izquierda-derecha la ha construido. Bueno, dos fenómenos fundamentales a mi punto de ver que explican por qué hoy estamos viviendo en Europa lo que puede llamar uno un momento populista. Es porque, bueno, en primer lugar, la pospolítica, ¿no? El desdibujamiento de la frontera derecha-izquierda, el hecho que, por ejemplo, los partidos socialdemócratas, los partidos de centro derecha, centro-izquierda, no presentan políticas distintas. Y que hay muy poca esperanza de que eso vaya a cambiar, porque uno ve más y más que esos partidos socialdemócratas, bueno, no están en el proceso que nosotros llamamos en Europa de pasokización. PASOK viene siendo el partido socialdemócrata griego y la manera como se apareció, ¿no? Pero muchos partidos socialdemócratas están en Europa en un proceso de pasokización. Yo no quiero decir que no hay ninguna posibilidad de que algún partido socialdemócrata recobre forma de identidad más radical. Tal vez, pero es realmente una gran esperanza, si Jeremy Corbyn en Gran Bretaña lograría realmente transformar el partido, entonces uno diría, bueno, ya está resignificando el laborismo de una manera mucho más radical. Bueno, eso no es imposible, pero desgraciadamente no estoy muy optimista respecto de eso. Pero básicamente estamos en un proceso donde la pospolítica ha realmente destrozado las identidades tradicionales de derecha e izquierda. Eso es un primer punto. Y hay poca esperanza que se restablezca. El segundo punto que me parece más importante es precisamente lo que llamo ese proceso de oligarquización de las sociedades europeas, en el sentido de que, y eso evidentemente es una consecuencia del neoliberalismo, ¿no? En los 30 últimos años había un proceso de desarrollo exponencial de las desigualdades. Por ejemplo, es una cosa que está muy bien documentada en el libro de Thomas Piketty, el capitalismo del siglo XXI, donde muestra que las desigualdades en los 30 años han aumentado. Entonces, hoy día nos encontramos en Gran Bretaña o en Europa en general en una situación que es muy distinta de la situación que existía bajo la hegemonía socialdemócrata anterior. En esa época no había tan grandes discrepancias entre los salarios, digamos, del top y de los managers y de la clase popular o la clase media. No estoy diciendo que es una maravilla, ¿no? Evidentemente, en hegemonía y estrategia socialista no estamos criticando justamente los límites de la socialdemocracia, pero nunca nos habíamos podido imaginar que los avances de la socialdemocracia hayan podido ser arrasados por el desarrollo del neoliberalismo. Porque hoy día realmente hay una fractura enorme entre clases populares, pero también que han sido abandonadas por lo que uno llama en general los perdedores de la globalización, ¿no? Clases populares que han perdido su trabajo, clase media que está cada vez más en un proceso de pauperización y de precarización. Y al otro lado, un grupo cada vez más pequeño de gente ultra rica. Entonces, la sociedad está en un proceso de oligarquización. Por eso digo que de alguna manera estamos empezando a parecer a lo que era a Latinoamérica, bueno, y todavía de alguna manera existe ese proceso oligárquico, ¿no? Entonces, esa situación hace que
hay mucha... Irónicamente podemos decir esa situación, que es una situación terrible, pero tiene algún aspecto positivo para un proyecto de emancipación y transformación, es que hoy día hay mucho, la gente que puede ser ganada a un proceso de puesta en cuestión del modelo neoliberal es más grande, porque hay muchos más sectores que hoy día están afectados de manera muy negativa por esa lógica neoliberal. Y eso tiene que ver mucho también con el paso del capitalismo fordista al capitalismo post-fordista. En la época post-fordista era básicamente en la medida en la cual uno trabajaba, los obreros en la fábrica estaban sometidos a la dominación capitalista. Pero había muchos sectores que no estaban tanto afectados. Hoy día somos todos afectados por la lógica de la austeridad, todas las políticas neoliberales. Entonces hay mucha más gente que puede ser, esa carrera de equivalencias que se puede crear, hay mucha más gente que puede entrar en esa carrera. Por ejemplo, hay una cosa que siempre me ha gustado mucho de Podemos en España, es cuando decían, bueno, nosotros no queremos dirigirnos únicamente a la gente que ha votado tradicionalmente por la izquierda. Nosotros creemos que hay gente que ha votado por el PP, Partido Popular, y que pueden ser ganados a nuestra causa, porque están sufriendo de las políticas de austeridad del Partido Popular. Entonces, eso en ese sentido permite, digamos, crear un nosotros que sea mucho más amplio, que no sea únicamente, digamos, la clase obrera, ¿no? Eso entonces es el momento populista. Bueno, pero una vez dicho eso, esa reacción, digamos, populista a la crisis actual puede, bueno, no solamente puede, sino ha tomado formas distintas. Y hasta hace muy poco era únicamente a partir de la articulación por la derecha populista que se manifestaban la puesta en cuestión de ese modelo. Y eso era porque, en realidad, las clases populares que más sufrían por ese efecto de la globalización neoliberal estaban completamente abandonadas por los partidos socialdemócratas, ¿no? Esos partidos socialdemócratas se llevaron al centro, aceptaron la idea de que no había alternativa a la globalización neoliberal y entonces no tenían ningún discurso para los perdedores de la globalización. Y entonces, de manera muy inteligente, podríamos decir, hay ciertos grupos de derecha que encontraron, bueno, pero nosotros ya tenemos un terreno, podemos presentarnos como los que van a representar los intereses de ese pueblo que ha sido abandonado por la socialdemocracia. Y por eso es que ha habido ese desarrollo tan grande de la Partido Social de derecha populista. Y eso también era una cosa que yo desde el momento en el cual escribí en torno a lo político, hace 10 años, yo estaba vislumbrando. Por eso es que yo estaba diciendo que, contrariamente a lo que decían Tony Giddens, Ulrich Becketto, esa postpolítica no era un progreso para la democracia, no era que la democracia estaba volviendo más madura. Eso es algo muy preocupante porque eso justamente va a crear procesos de despolitización. La gente ya no va a querer votar, porque ¿de qué sentido tiene votar si uno no tiene realmente una escogencia? Y entonces hay un terreno que está abierto para unos demagogos, podríamos decir, ¿no? Porque de alguna manera en los populistas de derecha siempre hay un lado demagógico, para articular esas demandas. Lo que me parece que es muy interesante en años recientes, bueno, los modelos más claros son Syriza y Podemos, es que ha habido de parte también una reacción, digamos, de parte de la izquierda para querer tratar de ofrecer una alternativa, de hablar con esos sectores, ¿no? Y entonces, la diferencia fundamental, evidentemente, entre ese populismo de derecha y populismo de izquierda, es que
van a tratar de construir un pueblo, en los dos casos, pero un pueblo que va a ser construido de manera muy distinta porque, y acá es donde dijo en mi presentación que no es tanto que, por ejemplo, el populismo de derecha va únicamente a articular ciertos intereses y que el populismo de izquierda va a articular otros intereses, como si hay intereses ya dados que corresponden necesariamente a una visión populista de derecha y otros que son privilegiados para la izquierda. No, por ejemplo, si uno piensa en todos esos sectores de las clases populares que los perdedores de la globalización, que sufren más, bueno, hoy día es cierto, y eso es una cosa muy preocupante, son los que más votan por los partidos populistas de derecha. Por ejemplo, en Francia, la mayor parte de la clase obrera vota por Marine Le Pen. Y eso es el caso también en Austria, este caso. Pero eso no es porque esa gente son intrínsecamente xenófobos o racistas o homófobos, como algunos quieren decir. Es simplemente porque Marine Le Pen en Francia hasta muy poco, porque eso ha empezado a cambiar, porque en Francia está con Jean-Luc Mélenchon y el movimiento de la ciencia insoumise hay el desarrollo de un populismo de izquierda. Pero le doy un ejemplo para que entiendan bien la diferencia. Por ejemplo, están todos esos sectores que están, digamos, han sufrido mucho de la desindustrialización y después la delocalización, toda una serie de industrias que antes existían y que han sido eliminadas, perdidas o delocalizadas. La cantidad de gente que se encuentra sin trabajo. Viene Marine Le Pen y le dice, yo entiendo sus dolores, yo entiendo sus problemas, pero ustedes tienen que entender que son los inmigrantes que están al origen de eso. Es porque hay demasiados inmigrantes en nuestro país que usted no tiene trabajo. Y entonces, evidentemente, articula esas demandas en un lenguaje xenófobo. Es decir, ellos llegan a ser los inmigrantes. ¿No? Entonces, eso es lo específico de un populismo de derecha. Mientras que el discurso de Jean-Luc Mélenchon es muy distinto. Y otra cosa, digamos, que hay que decir respecto a Marine Le Pen, ella construye un pueblo, ¿no? Pero construye un pueblo de nacionales. Es decir, es eso. Y ella defiende, por ejemplo, muchos de los temas, ha recuperado, ha robado, podríamos decir, muchos temas a la izquierda, por ejemplo, defiende el estado de bienestar, defiende toda una serie de medidas que son claramente medidas de izquierda, pero únicamente para los nacionales. Es decir, los inmigrantes no deben tener derecho a eso, ¿no? Entonces, uno podría decir que es de alguna manera, sí, yo creo que es importante reconocerlo, ese movimiento y en general muchos movimientos de populismo de derecha quieren recuperar la democracia, quieren volverle a dar al pueblo una voz, pero el objetivo no es radicalizar y extender la democracia, sino reducirla. La quieren recuperar, pero únicamente para los nacionales, ¿no? Eso es el populismo de derecha. Mientras que el populismo de izquierda, y es el ejemplo de Jean-Luc Mélenchon, por ejemplo, el pueblo incluye los inmigrantes, ¿no? No es como Marine Le Pen que excluye los inmigrantes del pueblo. Para Jean-Luc Mélenchon, el pueblo incluye los inmigrantes y el adversario son las grandes transnacionales, todas las corporaciones que constituyen, digamos, los puntos nodales de la globalización neoliberal. Entonces, por ejemplo, ellos, los franceses insoumis, también van a hablar con los sectores populares, pero ellos tratan de decir, bueno, nosotros entendemos su situación, entendemos sus dolores, podemos decir, pero tienen que darse cuenta que no son los inmigrantes que son al origen de eso. Es el neoliberalismo, es las políticas neoliberales. Entonces, allá está la diferencia entre el populismo de derecha y el populismo de izquierda. Si no es tanto que los componentes de la cadena de equivalencia son distintas, sino que es la manera como se articulan y, fundamentalmente, cómo se define el adversario, ¿no? Eso es, me parece, lo que
está la diferencia fundamental entre el populismo de derecha y el populismo de izquierda, porque, insisto de nuevo, y eso hay una cosa a la cual yo he repetidamente escrito, es la peor manera de luchar contra el populismo de derecha es la demonización, la crítica moralista. Ustedes son necesariamente, bueno, recuérdense, por ejemplo, lo que decía Hillary Clinton, los deplorables, ¿no? No, ustedes son, bueno, eso en realidad, bueno, en primer lugar, que es realmente, yo diría, una injusticia absolutamente increíble, ¿no? Y sobre todo viniendo de parte de gente de izquierda, ¿no? Tratar así la gente del pueblo, pero además de eso es contraproducente, porque evidentemente eso refuerza la tendencia anti-establishment y la identificación con el populismo de derecha. No, lo que hay que hacer justamente en vez de demonizarlos es entrar en ese terreno y tratar de articular de manera distinta, dar una respuesta progresista a los sufrimientos y a los dolores de esos sectores. Yo creo que para mí esto es, finalmente uno podría decir, en los dos casos hay esta expresión, para mí el momento populista es la expresión de una reacción contra la postdemocracia. Es un grito democrático, es una demanda de democracia. El pueblo dice, nosotros queremos tener una voz, pero esa voz evidentemente va a ser construida discursivamente de manera distinta. Y en el caso del modelo populista de derecha, el objetivo va a ser de restringir la democracia. Mientras que en el caso del populismo progresista de izquierda se trata de extender la democracia, radicalizarla, ¿no? La democracia está en juego en los distintos modelos, pero se trata o de restringirla o de radicalizarla.